Ujú. Ok, tal vez voy a hacer como un resumen igual para que quede ahí en la grabación. Les decía que la idea en este tipo de problemas que son de razón de cambio es intentar relacionar la variable que nosotros queremos determinar en algún cierto tiempo, relacionarla con algunas otras variables, ¿verdad? En este caso, dice que entre el ferry 1 y el ferry 2, eh, calcular o más bien determinar la situación, o más bien modelar la situación anterior, está ahí en el texto, y determinar la información necesaria para estimar por medio de embarque, por medio de derivadas, lo que nos están solicitando, que es con qué velocidad, o más bien, eh, qué tan rápido cambia la distancia entre las embarcaciones. Intentamos entender el problema. Teníamos el ferry 1 al oeste del ferry 2. El ferry 1 se va moviendo hacia el este y el ferry 2 se va moviendo hacia el norte. Y la distancia entre las embarcaciones va a ir cambiando de acuerdo a las velocidades que tenga el ferry 1 y el ferry 2, que aunque las velocidades son constantes, el, ¿cómo se llama? El ferry no tienen, son constantes las velocidades, pero no necesariamente son las mismas. Entonces, la distancia entre el ferry 1 y el ferry 2 va a ir variando. Ok, si quisiéramos interpretar algo, entonces realmente lo que tendríamos, quizás no es buena opción determinar. Estoy intentando. Sí, o sea, no es la distancia cero. Sí existe una distancia en el tiempo cero y puede ser útil. Lo que pasa es que en ese momento esa va a ser la distancia de acuerdo al tiempo. Realmente lo que más bien a nosotros nos interesaría es entender que la distancia con respecto a t al cuadrado, eso sí, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es Pitágoras, y luego lo que vamos a hacer aquí es la distancia entre los ferries. Esta distancia se va a ir acortando. Pero no, lo que no sé es si nos sirve a nosotros interpretar esto como... Ujú. Sí, bien, esto es. Ok, vean. Esto de aquí mide, voy a intentar hacer varios dibujos para que se interprete qué es lo que nosotros necesitamos. Vean. En el tiempo cero, nosotros tendríamos el ferry 1 aquí a una distancia cero del ferry 2 sin ningún problema. En este momento, la distancia, en el tiempo cero, la distancia t sería igual a la distancia cero, sin ningún problema. Listo, esa no varía. Pero ¿qué pasa? Aquí no hay un Pitágoras, porque ninguno de los dos ferries se ha movido, ¿verdad? Pero en el momento en que el tiempo avanza, digamos, en un segundo o un minuto o lo que sea, ¿verdad? Digamos, ya no sería el d sub 0, sino el d1. En algún momento lo que vamos a tener es que aquí estaba un punto inicial, que fue donde inició el ferry 1, esto era el ferry 1, aquí fue donde inició el ferry 2, pero el triángulo que nosotros vamos a tener ya no va a ser este, sino que el ferry 2 va a haber avanzado y el ferry 1 también va a haber avanzado. Entonces, esto es lo que va a suceder aquí. Esto dt, tal vez le voy a llamar así, más bien le voy a llamar df. df, que va a ser la distancia entre los ferries. En el tiempo cero, la distancia entre los ferries va a ser un d sub 0, una distancia cero, que es la distancia original. Pero en el tiempo 1, ¿qué es lo que sucedió en el tiempo 1? En el tiempo 1 lo que está sucediendo es que en el tiempo 1 lo que está sucediendo es que esta, que es la distancia entre los ferries, varió, ¿verdad? Ya no tiene por qué ser la misma. Pero entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a necesitar aquí? Esto es un ángulo de 90. De este punto a este punto va a ser a la distancia original, que esa es constante porque es la del inicio, a la distancia original, que le llamamos d0, réstele
la distancia que avanzó el ferry. Esta fue la distancia que avanzó el ferry 1, la distancia que se va moviendo el ferry 1. Ese va a ser el primer cateto, distancia original menos la distancia que avanzó el ferry 1. Y la segunda distancia sería la distancia, o el segundo cateto sería la distancia que avanzó el ferry 2. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto fue en un momento. En otro momento, supongamos más adelante en el tiempo, digamos en un tiempo 2, minutos, segundos, horas, no sé, es indiferente, pero digamos, avanzando en el tiempo, lo que va a suceder es que teníamos aquí el punto original, teníamos el punto final, que es donde está el ferry 2, y nuestros ferries van avanzando. Supongamos que el ferry 2 ya va hasta acá, ¿verdad? Esto es el ferry 2, aquí va el ferry 1 en este momento. Entonces ahora el ferry 2 está aquí, el ferry 1 ya avanzó, entonces el ferry 1 va por aquí, digamos que avanzó más incluso, pongamos el ferry 1 por aquí porque el tiempo va avanzando. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El triángulo que nosotros necesitamos sería esta hipotenusa acá, esta hipotenusa acá. Muy bien. Y entonces, esto sigue siendo la distancia entre los ferries, distancia entre ferries, así, DF, distancia entre ferries, entiéndase. Esta medida de acá, perdón, en el dibujo anterior yo hice todo el cateto y no era todo el cateto, era, eso sí lo necesitaba, era de aquí a aquí, de aquí a aquí era la distancia original de sub 0, que era la distancia original, menos la distancia que ha recorrido el ferry 1, que es lo verde. ¿A qué me refiero? Era la distancia original, era todo completo, y si le quito esto, pues solamente nos queda lo necesario, ¿verdad? Entonces, ese era un cateto, y el otro cateto era la distancia del ferry que ha recorrido el ferry 2. Ahora, es exactamente lo mismo. Nosotros, este cateto de aquí sería la distancia original menos lo que ha recorrido el ferry 1, ¿verdad? Que el ferry 1 que ha recorrido esta distancia, ¿verdad? Y entonces, si a la distancia original, que era todo esto, si a la distancia original le quitamos el ferry 1, lo que ha recorrido el ferry 1, nos queda el cateto que necesitamos. Y lo siguiente sería la distancia que ha recorrido el ferry 2. Ese es el otro cateto, la distancia que ha recorrido el ferry 2. ¿Y para qué? Bueno, para querer averiguar la distancia entre los ferries. Entonces, si intentáramos en este momento reproducir o más bien buscar una ecuación que nos relacione esas variables, sería Pitágoras, ¿verdad? Porque podemos decir que la distancia entre los ferries al cuadrado es igual a la distancia original, que es una constante. La distancia original es una constante. Un segundo que se me desconecta el lápiz. La distancia original, que es una constante. Ahora no me raya. Ok. Un segundo. Voy a guardar el archivo y lo vuelvo a abrir porque me dejó de leer el lápiz. Ok, un segundo nada más que tengo un mensaje de ustedes. Pasó. Un segundo. ¿Pero qué sucede, Dios mío? Hay un botón que está estripado, creo, y por eso no me deja. Un segundo. Wow. Ya continúo. Mil disculpas. Regálame un segundo que es que no me está sirviendo el lápiz.
Ok, chicos, por alguna razón no me sirve el teclado. Es como si hubiera algún botón estripado. No entiendo por qué. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es reiniciar la computadora y vuelvo a ingresar a la reunión, ¿de acuerdo? Entonces voy a reiniciar, vuelvo a ingresar y esperemos se solucione y ya continuamos. Mil disculpas. Grabando. Ok, les decía entonces, si buscáramos una ecuación que intente relacionar las variables y que están involucradas en el problema o en la situación, lo que tendríamos entonces es que la distancia entre los ferries al cuadrado, usando Pitágoras, sería igual a la distancia que hay entre F1 y el punto original de F2, digamos, que fue donde partió F2, que esa la representamos como d sub 0 menos, que d sub 0 era una constante, ¿verdad? Que era la distancia original. Pongámosle solo D siendo D una constante original. Es más, si queremos darle más representación de constante, si queremos darle más representación de constante, podemos ponerle K, entendiendo que K es una constante 100%, y es la distancia original, ¿verdad? La distancia que había al puro principio entre el ferry 1 y el ferry 2. K menos la distancia que vaya avanzando el ferry, ¿verdad? El ferry 1, que esa sería la distancia que va recorriendo el ferry 1 al cuadrado más la distancia que recorre el ferry 2. Distancia que recorre el ferry 2 al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, velocidad es igual a distancia entre tiempo, es así, ¿verdad? Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, como en este caso la distancia del ferry 1 sería igual a la velocidad del ferry 1, pero la velocidad del ferry 1 es constante por tiempo, entonces K por T. Y la distancia del ferry 2 sería exactamente igual. Otra K, no tiene por qué ser la misma K. Es más, no usemos K para que no hayan enredo, ¿verdad? No usemos K para que no haya enredo. ¿Me corrigen con esta ecuación? No estoy del todo seguro. Creo que sí. Velocidad, distancia entre tiempo. O distancia por tiempo, es más bien. Es distancia por tiempo, ¿verdad? No entre tiempo. Ya se me olvidó. Esto es más de física. Lo tengo en el chat. Usted lo tiene más fresco. Está bien así. Si es distancia entre tiempo. Ok, gracias. Ajá, sí. Distancia entre tiempo. Sí, gracias. Entonces sí, ¿verdad? La distancia del ferry 1 sería la velocidad del ferry 1, que pongámosle V1, y la distancia del ferry 2. Lo que pasa es que quiero que se entienda que es una constante. Pongámosle A1, que sería la velocidad del ferry 1, y A2, que sería la velocidad del ferry 2. Tal vez eso es importante escribirlo pues, en algún lado, ¿verdad? Velocidad del ferry 1 sería A1 y velocidad del ferry 2 sería A2. Entiéndase que A1 y A2 son constantes, porque ahí nos decía el problema que la velocidad de los ferries era constante. Entonces, A2 por tiempo. Tiempo sí es una variable y es la misma variable en las dos distancias. El tiempo es una variable en común para todas las distancias, ¿verdad? Es la distancia, de hecho, en un cierto tiempo. Ok, esto se ve bastante prometedor porque si nosotros hacemos aquí algunos cambios, la distancia entre los ferries al cuadrado va a ser igual a la distancia original que era K. De hecho, también eso es importante ponerlo por ahí en algún lugar. Esta es la distancia original o en el tiempo cero. Va a ser K, ¿verdad? Era la primera distancia que había entre los ferries. Y entonces sería K menos la distancia que recorre el ferry 1, que esa es A1 por tiempo, donde A1 es una constante, al cuadrado, más la distancia que recorre el ferry 2, la distancia que recorre el ferry 2, que sería, dijimos A2 por tiempo, esto al cuadrado. Y entonces, si quisiéramos la razón de cambio o la velocidad a la que cambia la distancia entre los ferries con respecto al tiempo, esto sería derivar. Sabemos que podemos derivar entonces a ambos lados y lo que tendríamos es 2 veces la derivada de la distancia de los ferries con respecto al tiempo.
Voy a intentar escribir esto porque como estoy usando tantas Ds, entonces sería la derivada con respecto al tiempo de la distancia entre los ferries. Esta es la razón de cambio. Bueno, dos veces esa distancia. Ajá, 2 por la derivada de esto. Esto es una función, entonces era... no sé si estoy derivando esto bien. Eso es como tener f al cuadrado. Esto es 2f por f', ¿verdad? Entonces falta la distancia entre los ferries. Ujú. Aquí llevaría, más bien, me corrigen si no, ¿verdad? Estoy ahí derivando, se supone. Entonces sería 2 veces la distancia entre los ferries. 2 veces la distancia entre los ferries por la derivada de los ferries, la derivada, perdón, para escribirlo aquí en orden, la derivada con respecto al tiempo de la distancia entre los ferries, que esa es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad? La velocidad con la que cambia la distancia entre los ferries con respecto al tiempo es esto de aquí. Y esto es igual a... Me parece que esto lleva un montón de cambios aquí. Ok. Esto es igual a la derivada de esto, que esto sería 2 por K menos A1 por T. Ajá, 2 por K menos A1 por T por la derivada de esto que sería la derivada de esto con respecto a T. Lo bonito es que esto ya se puede derivar con respecto a T sin ningún problema porque esto es una función de T. K y A1 son constantes. Entonces la derivada de esto sería la derivada de K es 0 menos la derivada de A1 por T. Y la derivada de 1 por T es menos A1. Entonces esto sería por menos A1, donde A1 es la velocidad a la que se, a la que se desplaza el ferry 1. Entonces esto queda así tal cual. Aquí no hay complicaciones, digamos. Esta es la derivada con respecto al tiempo. Más, aquí sería la derivada de A2 por T. Esto sería A2, perdón, 2A2 por T, ¿verdad? Esa es la derivada de esta función con respecto a T. Esto queda bastante bonito realmente, porque lo que tendríamos ahora es que despejar la derivada de la distancia entre los ferries con respecto al tiempo. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la derivada entre los ferries, que esa es la velocidad, o más bien la rapidez a la que cambia la distancia entre los ferries, dependiendo del tiempo, y pues queda una función en términos del tiempo. Voy a pasar esto a dividir, pero voy a hacer algo aquí un poco rápido. Vean que si yo paso esto a dividir, este 2 me puede cancelar este 2 y este 2. Entonces, no voy a hacer ahí como todo el trabajo algebraico, voy a interpretar de una vez que este 2 se cancela con este 2 y con este 2. Y lo que pasaría es la distancia entre los ferries. La distancia entre los ferries, si ustedes se dan cuenta, sería raíz cuadrado de esto, ¿verdad? Porque lo que hago es pasar este cuadrado a ser raíz. Entonces, eso es lo que me va a quedar abajo. Voy a escribir tal vez un poquito bonito lo de arriba. Y digo un poquito porque no sé qué tan bonito puede quedar. Sí se puede quedar más o menos, digamos. Sería, los dos se cancelan, entonces me quedaría A1 cuadrado por T menos A1 por K más 2A2 T. Que esto todavía se puede escribir más bonito porque el A1 cuadrado más el 2A2 se puede factorizar ahí junto con la T. No importa, voy a escribirlo así. Sobre, aquí debería ser la distancia entre los ferries, ¿verdad? Que sería pasar esto para acá. Pero esa distancia entre los ferries es una función de T, que sería sobre la raíz cuadrada de, y esto sería K menos A1 por T al cuadrado más esto, voy a escribirlo así, no importa. A2 por T al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, en este momento, la distancia, la rapidez a la que cambia la distancia entre los ferries
es una función que depende de la variable t. Si ustedes se dan cuenta, en este lado, la única variable que yo tengo es t. A2 es constante, A1 es constante, K es constante, A2 es constante, K es constante, A1 es constante, A2 es constante. La única variable aquí es t. Entonces, esta distancia, o más bien la rapidez a la que cambia la distancia entre los ferries, que sería esto, esta es la rapidez a la que cambia la distancia entre los ferries, cambia según el tiempo t. Y eso era lo que nos pedían, ¿verdad? Eso era lo que nos pedían. Decía que el jefe lo que quería saber era qué tan rápido cambia la distancia entre las embarcaciones en un cierto tiempo, ¿verdad? En una hora específica. Bueno, con esta función podría saberlo. Si él quiere saber en el tiempo 1, que digamos que es la hora 1, a qué rapidez está cambiando la distancia, bueno, venga y sustituye aquí, pero conociendo a 2, a 1, pero al final se conocen porque son constantes. Ok, ¿se entiende el ejercicio? ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí se entiende, profesor. Ok, ok. Listo, Rosibel, entonces, todo en orden. Sí, entonces se modeló la situación, se Ujú. determinó la información a Correcto, través de sí. Correcto, sí. Ujú. Lo que cuesta a veces, y que de hecho yo al principio era lo que estaba, es intentando buscar o plantear las variables que son necesarias para, que eso era lo que estaba al principio dándole cabeza. Yo tengo, hace un montón de no hacer un ejercicio de estos, digamos, pero ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno es, bueno, eso, intentar buscar la relación. A mí me funciona mucho cuando me enfrento a este tipo de ejercicios, es empezar a dibujar. ¿Por qué? Porque los dibujos nos ayudan a darnos una idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, intentar interpretar o intentar modelar la situación, como decía usted, y luego buscar, ahora sí, una ecuación que nos intente relacionar. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que intentar esas variables o en la ecuación que yo quiero plantear, intentar que las variables pues tengan el mayor sentido posible, ¿verdad? Pero sí, esa es como la idea. Después de que uno plantea la ecuación, es básicamente derivar a ambos lados. Ok. Todo en orden, entonces. Sí, muchas Ok. gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Veamos ahora. Habías pasado otro, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema, podemos intentar ese otro también. Dice, aquí está. Tienen el examen el lunes, me dijeron, ¿verdad? Es así ya. Ok. Veamos. Dice, un fabricante de máquinas dispensadoras de café está incursionando en el mercado y necesita hacer algo diferente. Para esto, está buscando un diseño innovador de vasos de papel para la Coffee Tech. Como parte del equipo de trabajo, necesitamos tu ayuda. El espacio donde se ubica el vaso mide de alto 12 centímetros. Diseña con tus compañeros un vaso y con derivadas determina las medidas, perdón, de manera que el volumen sea máximo. Ok, entiendo que está incursionando en el mercado, necesita, ok, hay un fabricante de máquinas dispensadoras de café, está buscando un diseño, perdón, de vasos de papel pues para la máquina, ¿verdad? Lo que necesitan es que las dimensiones del vaso que quepa en un lugar de 12 centímetros de alto, entonces definitivamente nuestro vaso a lo sumo, porque no significa que tenga que ser el máximo, pero a lo sumo, el vaso va a tener un diseño de 12 centímetros de altura. Ahora, aquí hay un montón de situaciones que no son tan realistas, aunque el problema,
pues tiene sentido. Aquí hay un montón de situaciones que no son tan realistas. ¿Por qué razón? Les cuento. Realmente, no sé si ustedes han notado el diseño de los vasos para café o de los vasos desechables. No es un diseño cilíndrico exacto, sino que es un diseño eh, que es como parte de un cono. Realmente es más parte de un cono que de un cilindro. Lo que pasa es que, bueno, bien podríamos hacerlo así también como parte de un cono, pero creo que nos complicamos muchísimo. Ok, solamente como idea. Si nosotros quisiéramos hacerlo de forma que sea como un cono, sí se puede sin ningún problema porque tenemos la fórmula del volumen del cono, el volumen del cono involucra la altura, las dimensiones que nosotros necesitaríamos involucrar es pues el radio de la base y lo que sucede es que habría que jugar un montón porque ya no es un cono completo, ¿verdad? Ustedes saben que el cono terminaría aquí. Pero sería como un cono. Entonces, para jugar con este volumen, nosotros necesitaríamos el volumen de este cono pequeño y ya para eso habría que buscar, ok, si tiene 12 centímetros de altura aquí, depende de este radio, de esta base, así va a ser esta medida y entonces se complica uno un montón la vida. Entonces, el ejercicio no está pensado de esa forma, sino que está pensado en que usted trabaje este vaso, digamos, este vaso o el diseño de este vaso como un cilindro. Si usted lo trabaja como un cilindro, entonces ya no hay tantas complicaciones. Y lo que hacemos es maximizar el volumen pues de este cilindro. Maximizar el volumen de este cilindro, entendiéndose que la altura de este cilindro puede ser a lo máximo 12 centímetros. Este ya no es un problema de razón de cambio, sino más bien es un problema de optimizaciones, ¿de acuerdo? O de máximos, más bien, máximos y mínimos. No sé si es optimización como tal. Va en parte, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esa, encontrar el volumen máximo en ese espacio de 12 centímetros. Entonces, lo que uno interpretaría, o al menos lo que yo interpreto, ya no sé si ustedes pensarán en que el problema está diseñado para hacerlo con un cono. Se podría hacer con un cono, lo que pasa es que, insisto, o sea, se complica un montón. Y porque incluso uno podría pensar en un cono, lo que pasa es que no sé qué involucra más volumen. O sea, si pensamos en un cono de esta forma, que son como los vasos en las máquinas dispensadoras de agua, bueno, también podría ser. Si hay dispensadores de café en los que los vasos vienen en forma de cono, creo. No sé. Yo creo que ya ahí podría ser a gusto, porque entonces no sería necesariamente un cono cortado, sino que podría ser un cono completo. Aunque yo creería que, entiéndase, que el, el volumen del cilindro podría ser más. Sí, generalmente en un mismo espacio, digamos, si nosotros hacemos esta circunferencia, la circunferencia superior del mismo tamaño, o sea, si fueran del mismo tamaño, involucra, o más bien tiene más volumen el cilindro que el cono. Eso estamos claros, ¿verdad? El volumen del cilindro sería más que el cono. Entonces, interpretemos que para efectos de este problema, que lo que queremos es tener un volumen máximo, ¿verdad? Pues sería mejor el cono, porque en una misma situación ya no dije nada, en una misma situación de las circunferencias, o sea, que el tamaño de la circunferencia superior sea el mismo tamaño, valga la redundancia, el cono, perdón, el cilindro tendría más volumen. Entonces, sin ningún problema, trabajemos con cilindro. Ok, queremos hacer un vaso, entonces este vaso va a tener forma cilíndrica y lo que queremos es que el volumen, pues, sea máximo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos el volumen del cilindro. En este momento no me acuerdo ni siquiera de la fórmula del volumen del cilindro. Si alguno la tiene a mano, adelante. Si no, ya aquí la busco. Va área de la base por altura. Listo. Entonces, vamos a tener ciertas medidas. Voy a intentar hacer este dibujo más grande para que se interprete bien todas las medidas que nosotros estamos involucrando, más bien todas las variables que nosotros estamos involucrando.
Entonces sería este va a ser el diseño de nuestro vaso con una altura máxima. No significa que la altura del cono tenga que ser esa, aunque yo creería que si lo que queremos es maximizar el volumen en ese espacio de 12 metros, de 12 centímetros, 12 metros, imaginen, 12 centímetros, muy probablemente tengamos que involucrar todo eso. Pero bueno, muy bien. Ahora tendremos, decíamos que el área del, quiero ver un toque la fórmula del volumen del cono, a ver qué tanto sentido tendría. Creo que es 1/3 de R cuadrado por, o sea, el área de la base por la altura, creo que es. Y por eso es que decía que es menor que la del cilindro en una misma situación. Pero quiero ver. Sí, es 1/3 es 1/3 la del cilindro. Es 1/3 la del cilindro. Sí, efectivamente, en una misma situación el cilindro va a tener más volumen que el cono. No nos sirve. Sigamos con el cilindro. Entonces, no sé si ustedes, bueno, yo asumo que me están escuchando, pero básicamente en este tipo de ejercicios, esas son todas las ideas que ustedes tienen que estar pensando, o sea, todas las cosas que están pensando, así tal cual yo estoy resolviéndolo ahorita, que si me escuchan hablar, o sea, mi mente está dando como 200 vueltas y eso es justo lo que ustedes tienen que pensar, ¿verdad? No piensen en un ejercicio, nunca, en ningún ejercicio de estos piensen como una receta, como algo que ustedes tienen que resolver de forma lineal y sigo este paso y hago esto y hago aquello. No intenten nunca pensar en matemáticas de esa forma. La matemática no es así de estricta o así de tiesa, por decirlo así. Es cierto, hay muchas situaciones repetitivas, muchas cosas que se encuentran y por eso existen las fórmulas y por eso existen un montón de cosas, pero nada de eso ha surgido así porque así, ha surgido a través de un montón de pensamientos y de ideas que hacen que nos podamos dar cuenta que, bueno, hay cosas que sí, que son repetitivas, hay cosas que, hay fórmulas que van a funcionar siempre, pero en situaciones como estas, todo lo que yo he estado hablando y hablando y hablando y que no ha avanzado nada en el ejercicio, por decirlo así, no ha avanzado nada en escritura, pero todo ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que pensar, porque así surgen las ideas, así es como se resuelve un ejercicio en matemáticas, ¿de acuerdo? Tengan eso siempre muy presente, no solo para este curso, sino para matemática en general y para sus carreras, que al final al cabo ustedes son en su mayoría ingenieros y parte importante es esa, es resolver problemas, ¿verdad? Entonces, tengan eso siempre muy presente. Pero bueno, decíamos, en este caso, ok, queremos diseñar un vaso, tenemos la altura, el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Quién es el radio al cuadrado? Bueno, el radio del cilindro, ya sea en la base o en la base inferior o en la base superior, ese radio va a ser exactamente el mismo. Pi por R cuadrado por H, ese sería el volumen del cilindro, pero H es constante. Entonces, aunque me gustaría jugar con que la altura no tenga que ser el 12 centímetros como máximo, yo creo que el ejercicio está pensado para que nosotros utilicemos esa altura establecida, 12 centímetros de altura, y a partir de ahí empezar a maximizar el volumen. Aunque no sé si eso sea estrictamente así. Es que estoy pensando en si lo manejamos de esta forma, o sea, manejando el H en forma general, teniendo en cuenta que el H va a ir de 0 a abierto, porque si la altura es 0 no tendríamos vaso, pero la altura podría ir de 0 a 12. El 12 incluso podría estar incluido. No sé si está pensado de esa forma. No sé si está pensado. Ustedes no han visto derivadas con dos variables, ¿verdad? No.
No, ustedes no han visto derivadas con dos variables. Esto es CDI. Está pensado, el ejercicio está pensado definitivamente para que ustedes lo escriban de esta forma. ¿Por qué? Porque el volumen del cilindro entonces sería 12 pi por r cuadrado. Entonces, lo que tenemos es que el volumen del cilindro está en términos de la variable r. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Pues maximizar. Es que esto no tiene mucho sentido porque si maximizamos el r, Profe, yo le ajá, pasé una posible solución, como lo he estado haciendo, sí, pero no sé si está bien. sí, hay que jugar con la altura, efectivamente, sí hay que jugar con la altura sí que era en parte lo que estaba diciendo, pero es que no dice nada del diámetro del vaso. Un fabricante de máquinas dispensadores de café está incursionando en el mercado y necesita hacer algo diferente. Para eso está buscando un diseño innovador de parte del equipo de trabajo necesitamos tu ayuda. El espacio se ubica, el vaso mide 12 centímetros de alto, de manera que el volumen sea máximo. Es que, o sea, yo intento ponerme en el contexto, ¿verdad? Aquí faltan más restricciones, Ese radio del cilindro tendría que estar restringido también, porque piensen, debería tener sentido que, o sea, aquí le falta una restricción a ese radio. Es decir, el radio del cilindro, en este caso, debería estar restringido también. ¿Por qué razón? Tiene mucho sentido que, primero, si usted hace un cilindro, y esto ustedes lo pueden entender sin ningún problema. Si usted hace un cilindro, de hecho, la solución que usted me está pasando es pensando en una restricción también para el radio. Pensando en una restricción también para el radio. Pero es que el asunto es este. El asunto es que si yo, por ejemplo, pienso en un cilindro con un cierto radio, el radio que sea, pongámosle radio 1 y altura 6, y usted piensa en el mismo cilindro con el mismo radio, radio 1, pero ahora de altura 12, pues ¿cuál tiene mayor volumen? Pues obviamente que este es más alto y tenían el mismo radio, es decir, el ancho del cilindro va a ser el mismo, el grosor pues del vaso, entiendas, el radio del cilindro va a ser el mismo y si es más alto pues obviamente va a tener más volumen. Entonces, para mí es muy claro y por eso decía que yo pienso que así como está redactado el ejercicio, uno debería tomar el 12 como máximo sí o sí. Pero entonces, porque el 12 nos va a dar la máxima altura en una situación que tenga los mismos radios, nos va a dar, perdón, el máximo volumen. Pero entonces, si yo quisiera tener más volumen, ¿cuál sería la situación? Pues la situación sería que yo aumente el radio. Yo dejo el 12 y entre más radio aumente, si tiene la misma altura, pero ahora tiene más radio, pues entre mayor sea el radio, mayor volumen voy a tener. Y digamos que aquí tenía radio 6, aquí radio 12, y yo podría hacer un radio de 100 centímetros y puedo hacer una taza de 1 metro, y es que no tengo restricciones en lo que está. Evidentemente, piensen, una taza de 1 metro y 12 centímetros, imagínense cómo se vería en una cafetera pues estándar. Pero entonces, eso significa que el radio también debería estar restringido. Muy probablemente el diseño de la taza o de la cafetera, perdón. Si tenemos ya una cafetera y ok, está toda la situación, esto reparte café aquí, aquí tenemos el espacio donde se coloca la taza. Entonces, ¿por qué si la altura está restringida a 12 centímetros, que tiene muchísimo sentido, 12 centímetros como máximo, para que no se pase la taza de ahí? No puede pasarse porque es una cafetera, pero entonces también debería tener sentido el radio restringirlo, porque igual yo podría hacer sin ningún problema una taza de 1 metro de ancho, que ya no tendría sentido visual o lógico, digamos, pero matemáticamente sí se podría hacer.
podría tener una taza de 1 metro de radio y aún así la puedo colocar ahí, aunque no tendría sentido. Pero entonces yo podría maximizar el volumen simplemente haciendo que el radio vaya para infinito. Es decir, el volumen sería el límite cuando el radio va para infinito de r cuadrado por pi por 12, porque la altura sí está fija en 12, porque esa es la que nos da pues el máximo volumen en cuanto a la altura. No sé si me doy a entender. A lo que me refiero es que para que el ejercicio tenga sentido también tendría que haber una restricción en el radio y eso no está. No sé si esa idea se entiende. Sí, señor, sí se entiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, esa solución que usted me está dando tiene sentido cuando el radio está restringido, porque si el radio está restringido, ok, aquí está el radio y me dicen, bueno, el radio no puede ser más de, y ya le estoy poniendo 8 centímetros, incluso creo que es bastante ancha, aunque podría ser, las cafeteras, algunas son como para algún pichel pequeño, pensemos igual en que el volumen podría estar restringido en 12 centímetros. Pero entonces, incluso ahí no tendría tanto sentido en que fuera un cilindro, porque si es un cilindro, el volumen máximo se alcanza cuando el radio y la altura son máximos. El volumen máximo se alcanza cuando el radio y la altura son máximos, si es un cilindro. Ahí tendría más sentido en que fuera un cono, porque si es un cono, ahí sí tiene muchísimo sentido. Si es un cono, puede que el volumen sea mayor con un radio pequeño, pero mucha altura, o puede que sea mayor el volumen si la altura no es tanta, pero hacemos un círculo, un radio más grande. Entonces ahí tendría mucho sentido. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que al ejercicio, así como está redactado, le falta un montón de cosas. Le falta primero definir que el diseño del vaso debería ser cónico y no cilíndrico, porque si es un cilindro no tiene sentido. Maximizamos el cilindro teniendo las dimensiones máximas de altura y de radio, entonces no tendría sentido que sea un cilindro. Vamos a maximizar, insisto, teniendo altura y radio máximo. Tendría sentido entonces para nosotros hacerlo incluso cónico, aunque el radio no esté restringido. No sé qué tanto. Yo creo que siempre necesitamos una restricción en el radio también. Pero lo que sí debe tener sentido es que tiene que ser un cono, porque si no, no hay una esencia en maximizar el volumen del cono, de un cilindro, perdón, porque siempre el volumen de un cilindro se alcanza cuando su altura y su radio es máximo. Entonces, el ejercicio le falta. No sé de dónde era este ejercicio, o si es que por ahí tenía más contexto tal vez antes, pero sí le falta, así a como está, le falta. Le falta información, digamos, para poder hacerlo. Este nos lo dio el profesor. Uh-huh. Tal vez lo intentó redactar él y pues obviamente en su cabeza él está entendiendo la situación y entiende lo que quería, pero le faltó información al redactarlo, o no sé. Pero bueno, creo que tendría más sentido pensarlo en el cono. Incluso podríamos intentar pensándolo en hacerlo como un cono. Intentémoslo, no hay problema, intentémoslo, pero con el cono. Con cilindro no tiene mucho sentido porque el volumen es máximo pero es que vamos a lo mismo, entonces no tiene sentido el ejercicio porque la idea dice que diseñe un vaso que tenga pues el volumen máximo y Jace, si lo que queremos es volumen máximo, démosle, ¿verdad? Con el radio ahí, lo que queramos, nada más la altura no se podría pasar de 12, pero podríamos darle con el radio lo que quisiéramos. Entonces, es que le falta mucho al ejercicio para pues que tenga sentido el trabajo. Tal vez yo tengo por ahí
¿Algún otro ejercicio de máximo y mínimo que esté? No sé si quiere que intentemos Rosibel, así a como está y ya dándole nosotros un montón de situaciones y ya poniendo nosotros o intentando poner la información que falta, o si quiere que hagamos tal vez algún otro que yo tengo por ahí de máximos y mínimos. Usted es la que me dice, si quiere hacemos intentando nosotros poner la información que falta, aunque no tiene mucho sentido porque no es la idea, pero usted me dice, ¿quiere que hagamos intentando hacerlo con el cono? Sí. O, ok, ok, ok. Vamos a hacer algo, eso sí, que como finalicé la reunión ahora, no, no les di unos minutos como de receso, digamos, de pausa activa, que es lo que nos piden a nosotros para que ustedes tengan. Entonces, a esta reunión en este momento le quedan 4 minutos 15 segundos, más o menos. Entonces, voy a finalizar la reunión. Se toman 5 o 10 minutos, digamos, 10 minutos de receso ahí para que tomen agua, para que se levanten, vayan al baño, lo que necesiten. Pongámosles unos 8 minutos para que no sea los 10 minutos tan completos ahí para que nos conectemos y continuemos y no perder tanto el hilo. Entonces, unos 8 minutos y nos conectamos a las 6:15, más o menos, 6:16, digamos, son las 6:08. 6:16 más o menos, nos volvemos a conectar y intentamos, bueno, resolvemos ahora sí este ejercicio. De acuerdo, voy a finalizar la reunión y nos vemos entonces 6:15, 6:16, por ahí más o menos. Ok. Les decía, uno lo que intenta cuando resuelve estos tipos de problemas de optimización, uno lo que intenta es tener una función o una ecuación, ¿verdad? Que una ecuación pues representa una función o puede representar una función. Tener una ecuación que involucre las variables y usted lo que hace es buscar el punto máximo de esa ecuación o de esa función en un cierto intervalo, ¿de acuerdo? Entonces usted dice, ok, qué sé yo, en este caso para la altura está restringida desde 0 hasta 12, ¿verdad? La altura está restringida de 0 a 12, esa no da problemas, pero nuestra ecuación, indiferentemente de que sea un cono o sea un cilindro, el volumen sería, habíamos dicho, pi por r cuadrado por h, o si fuera un cono, digamos, esto es volumen de un cilindro, si fuera un cono, sería 1/3 de esta, que ya habíamos dicho, para nosotros tiene más sentido que sea un cilindro porque el volumen pues sería máximo, se maximiza en un cilindro. Entonces, aunque lo intentáramos con el cono, estamos exactamente en el mismo problema. El asunto es que necesitamos maximizar una función en la variable h, que eso se hace con derivadas y buscando puntos críticos y todo el asunto, pero para nosotros poder maximizar la función, que en este caso es la función de volumen, para poder maximizar esa función de volumen, que vamos a interpretar que es el volumen de un cilindro, nosotros necesitamos que esta función dependa de una variable. Solamente en este caso quisiéramos que dependiera solamente de h, porque h ya está restringido en un intervalo y lo que hacemos es buscar el punto máximo de esta función en ese intervalo, pero una función de una variable. Y el asunto es que para eso nosotros necesitamos escribir la variable r en términos de h, es decir, qué sé yo, que r fuera el doble de h, o que r más h tiene que ser 100, o que R no se puede pasar, R tiene que ser más pequeña que la altura, qué sé yo, no sé. El R tiene que tener alguna restricción, alguna ecuación, algo que lo relacione con el H. Para nosotros poder hacer un despeje del R, por ejemplo, yo les decía que R tiene que ser el doble de H, o que las dimensiones del material R más H no se pueden pasar de 200 centímetros. Qué sé yo, algo que nos permita luego hacer un despeje y que R quede, qué sé yo, 1 menos H o H más 1, o qué sé yo, no sé, pero que R esté despejado en términos de H, que era en parte a lo que llegamos ahora. El H tiene que tener el R, perdón, tiene que tener una restricción, porque si no el ejercicio no tendría sentido ni siendo un cono, ni siendo un cilindro, ni siendo el diseño que a ustedes se les ocurra, no tendría sentido si no le damos una restricción a R, ¿de acuerdo? O una forma de relacionar R con el H. ¿Para qué? Para que luego nosotros pudiéramos, y voy por ejemplo a eso, quisiéramos maximizar el diseño
pero supongamos que R tiene que ser más pequeño que la mitad de H. O sea que R puede ser H medios. Así, tal cual. R tiene que ser la mitad de H. Esto ya me lo estoy inventando yo y pues yo, porque es algo que le falta al ejercicio, ¿de acuerdo? Es algo que le falta al problema. Es la información que no está. Cuando tenemos esto restringido a H, entonces claro, porque uno dice, bueno, entonces el volumen sería pi por R, pero R es la mitad de H al cuadrado por H. Y entonces usted podría incluso ya ahora sí escribir esto, porque esto sería pi cuartos por H al cubo. Ah, ok. Entonces ahora, en este momento, el volumen, tiene mucho sentido maximizarlo, porque el volumen es una función que depende de la altura. Y la altura va en un intervalo de 0 a 12. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar el punto máximo de esta función de volumen en el intervalo de 0 a 12. Y entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, lo primero que hacíamos era encontrar la derivada. La derivada del volumen con respecto a h sería 3 pi cuartos por h cuadrado. Cuando tenemos la derivada, buscamos puntos críticos de esa derivada. Y entonces, un punto crítico es donde se indefine, pero en este caso el volumen, bueno, la derivada del volumen no se indefine porque no hay problema ni de raíces ni de denominadores. Entonces, los otros puntos críticos es cuando esta derivada se hace cero. Entonces, usted dice, bueno, cuando 3pi cuartos por h al cuadrado se hace cero. Y entonces usted dice, bueno, esto se hace cero si h es igual a cero. Realmente eso es lo único donde se hace cero. Entonces, ¿tiene sentido que h sea cero? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no tenga sentido que h sea cero. Entonces, ¿dónde se da los otros posibles puntos críticos? En los extremos. Un extremo es cuando h sea cero, pero ya lo tenemos aquí en un punto crítico. Y el otro extremo es donde h sea 12. Entonces, muy probablemente el volumen se maximice cuando h sea 12. Que de hecho era lo que yo les decía desde un principio. Era muy obvio que si es un cilindro, siempre vamos a tener la altura máxima siempre vamos a tener volumen máximo cuando la altura sea máxima. Es que no tiene sentido restringir la altura si entre más alto, más volumen en una misma situación de radios, ¿de acuerdo? Entonces, la matemática no miente y es justo eso lo que nos dice. Lo que nos dice es que, bueno, entonces el volumen se va a encontrar, el volumen máximo se va a encontrar cuando h sea 12. Probablemente si la condición fuera otra, es decir, si la condición para R fuera alguna otra que no se me ocurre a mí en este momento y el ejercicio no la dio, pero si la condición, el ejercicio hubiera dado algo distinto, algo que nos restrinja de otra forma el R, probablemente si eso hubiera sucedido, el ejercicio tendría un poquito más de sentido, se hubiera interpretado un poquito más bonito y pues tendríamos cosas más interesantes, pero en este momento no se me ocurre a mí una restricción para R, de forma que el ejercicio pues tenga ahí como más detallito. Y tal cual está redactado, primero nos estamos inventando nosotros algo aquí, restringiendo R nosotros de alguna forma, que ni siquiera es nada del otro mundo, simplemente estamos restringiendo por alguna razón que el radio tiene que ser la mitad de la altura. No sé si se entiende, no sé si se entiende lo que sucedió, digamos, con el ejercicio, lo que está pasando con el ejercicio. Estamos trabajando con un supuesto. Correcto, correcto. Sí, con algo que yo me inventé aquí, porque hace falta esa condición para R. Si no, el ejercicio no se puede resolver, porque, insisto, podríamos hacer el radio tan grande como quisiéramos para maximizar el volumen y nunca terminaríamos de hacer el radio grande. Entonces, el radio tiene que estar restringido o relacionado o alguna condición que cumpla el radio. Generalmente lo que uno dice es que tienen que haber dos fórmulas. En este caso, una de las fórmulas era volumen. Y ahí tiene que haber otra forma que involucre las variables que están en el volumen. Es decir, que involucrara al R y al H. ¿Y cuál era esa otra fórmula? Y es que no estaba. No hay ninguna. El ejercicio no dice nada. ¿Sí se entiende la idea? Sí, señor, sí se entiende. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. Pura vida. Tal vez para quitarnos el mal sabor de boca con ese ejercicio, tengo uno por aquí que es de optimización y en el que se evidencia,
se evidencia la situación, digamos, lo que les estaba diciendo. Y de hecho se hace, es con un cilindro, entonces es muy parecido, pero aquí sí nos restringen las variables. Veamos. Hagamos este. Es básicamente el mismo ejercicio, pero aquí sí tenemos la restricción. O sea, no es el mismo ejercicio, sino que el contexto es diferente, pero la idea es la misma y de hecho es con un cilindro, entonces puede servirnos como para dejarlo ahí. Dice, se va a producir una lata para que contenga 1 litro de aceite, es decir, 1000 centímetros cúbicos de volumen. Encuentre las dimensiones que minimizarán el costo del metal para fabricar la lata. Aquí no es maximizar volumen porque ya el volumen está hecho, el volumen tiene que ser fijo, es 1000, ¿verdad? Entonces aquí más bien sería minimizar, ojo, aquí más bien es minimizar el costo del metal para fabricar la lata. Es decir, lo que tendríamos que minimizar es el área del cilindro. ¿Con cuánto metal construimos este cilindro? Más bien, ¿cuál es la cantidad mínima de metal que necesitamos para construir ese cilindro, pero de forma que se cumpla que el volumen sea 1000? Entonces, claro, primero vamos a pensar en cuál es la función que tenemos que minimizar. Entonces, el material, si es una lata, entonces pensamos en áreas, ¿verdad? En áreas. Tenemos dos tapas, perdón, esta tapa y esta tapa. El área de esta tapa es pi por r cuadrado y son 2. Entonces, el área del cilindro va a ser, 2 veces pi por r cuadrado, que eso toma en cuenta las tapas, y luego el área, eso es el área de las bases, ¿verdad? El área de las bases que pi por r cuadrado. Pero ¿y cuánto es el área lateral? No sé si ustedes se acuerdan, o si alguna vez lo han visto, me imagino que sí. Pero un cilindro, pueden buscar la fórmula, pero digamos, interpretando de dónde viene la fórmula, usted lo que sabe es que un cilindro realmente es un rectángulo enredado. ¿Cuál es esta longitud? Pues es la longitud de la circunferencia. Esta longitud de esta circunferencia, que en este caso sería 2pi por r. ¿Y cuál es la longitud de esta aquí? Pues sería la altura del cilindro. Entonces, con un rectángulo, si usted lo enrolla, además piénselo, si usted una hoja de papel que es un rectángulo, usted la enrolla y lo que puede formar es un cilindro, o más bien, por lo menos la parte lateral de un cilindro, ¿verdad? Entonces, estas son las dimensiones del área lateral. Y si ustedes lo que quieren es el área de este rectángulo, pues el área de este rectángulo sería, pongámosle área lateral, sería 2pi por r por h. Entonces, en este caso sería más 2pi por r por h. Entonces, esta es la función, ojo, porque entonces vean ahora sí, ahora tiene muchísimo sentido. Esta es la función, esta es la función que nosotros queremos minimizar. Tal vez me voy a llevar todo esto para otra página para que quede como todo el ejercicio en una sola página. Esto lo podría hacer así. Cortamos y pegamos aquí. Ahora sí, para que quede como en una página nueva todo este ejercicio. Ok, esta es la función de área del cilindro, tomando en cuenta el material que usaríamos para las dos tapas, que sería esto, y el material que usaríamos para el lateral del cilindro, ¿verdad? Muy bien, 2pi por r por h. Ahora, esta función hay que minimizarla, es decir, hay que encontrar las dimensiones de r y de h que hagan que esta área sea pues mínima, pero esto tiene mucho sentido porque ya nos estaban por ahí dando otra ecuación en la que esta es una de las ecuaciones y hay otra ecuación en la que se restringen, no se restringen las dimensiones, pero por lo menos se relacionan y se relacionan bastante bien como para hacer un despeje, que era el volumen. Lo que nos decían es que el volumen del cilindro tiene que ser 1000 centímetros cúbicos. Pero ¿cómo se calcula el volumen del cilindro? Ahora sí, aquí era pi por r cuadrado por h, ¿verdad? Pi por r cuadrado por h. Pero necesitamos que sea 1000, que pi por r cuadrado por h sea 1000. Entonces, podemos despejar r o podemos despejar h. Realmente no tenemos ningún problema. En este caso, yo voy a despejar h.
Voy a despejar h para que esta función de aquí nos quede en términos de r. Podrían incluso despejar r y que esta función quede en términos de h. Maximizan h, maximizan r, no importa porque cuando, minimizan h, minimizan r, pero cuando hagan cuando minimicen alguna de las dos, directamente ya van a minimizar o van a encontrar, no necesariamente minimizar, van a encontrar la otra dimensión. Vamos a despejar h, que eso era lo que nos faltaba. Esta ecuación, digamos, era lo que nos faltaba en el otro ejercicio. No necesariamente tenía que ser la del volumen porque más bien queríamos maximizar volumen, pero faltaba esta o esta donde se relacionen y pudiéramos despejar una en términos de la otra. Esa era lo que le faltaba al otro ejercicio. En este caso, si despejamos h, entonces h es igual a 1000 entre pi por r cuadrado. 1000 por pi por r, por 1000 por pi por r cuadrado, 1000 entre pi por r cuadrado, ya no dije nada. Ahora sí, vamos a sustituir esa h en esta primera ecuación que teníamos y entonces el área, entiéndase que es el área del cilindro, quedaría como 2pi por r cuadrado más 2pi por r por 1000 sobre pi por r cuadrado. Si hacemos un poquito de álgebra para que esto quede pues bonito, digamos, quedaría 2pi por r a la 2 más 2pi por r a la 2 más r cancela una r, pi cancela un pi, y entonces esto sería 2000 sobre pi con pi, r con r, 2000 sobre r. 2000 sobre r, listo. Ahora, esta ecuación de aquí está, es la que necesitamos en este caso minimizar. Vamos a minimizarla. Si ocupáramos maximizarla no tendría mucho sentido porque el r podemos hacerlo tan grande como quisiéramos y pues no tenemos fin porque no hay nada que nos lo restrinja. Entonces, hasta eso, el ejercicio anterior, maximizar en una situación en la que la altura estaba restringida en su máximo, el máximo era 12, no tenía mucho sentido porque el volumen se iba a encontrar cuando la altura es máxima, que era 12. Entonces, aquí, ojo aquí, este problema está pues mucho mejor redactado. El radio no tiene un límite. El radio, no nos dicen que el radio tiene que ser a lo sumo 10. No, el radio no tiene límite. Es decir, en este caso el radio va de 0, porque obviamente es una distancia, entonces no puede ser 0 o negativa, ¿verdad? Porque es una medida de 0 a infinito. Y en este intervalo es donde nosotros vamos a minimizar. Y tiene mucho sentido que sea minimizar, les decía, porque el radio puede irse tan grande como quieran. Entonces, si fuera maximizar, sí, lo vamos a infinito. No, en este caso es minimizar. Entonces, de 0 a infinito, ¿cuál será el valor más pequeño del radio? De forma que el área sea mínima. O no necesariamente el valor más pequeño, el valor del radio que haga que esta área sea mínima. Y bueno, esto podemos dejarlo aquí sin ningún problema. R pertenece de 0 a infinito. Podríamos tomar el valor del radio que queramos, el valor que queramos para el radio. Pero entonces vean que tenemos todo. En el ejercicio anterior teníamos esto, que era de 0 a 12. Teníamos una ecuación que involucraba las dos variables. Lo que no teníamos era otra ecuación que involucrara dos variables de donde se pudiera despejar una. Eso era lo que no teníamos. Pero entonces, aquí, en este caso, queremos minimizar esta ecuación. 2pi por r cuadrado más 2000 entre r. Para minimizar esta ecuación, lo que necesitamos son puntos críticos. Para encontrar puntos críticos, vamos a derivar. Para encontrar los puntos críticos, en este caso, la primera derivada sería entonces 4pi por r. Estamos derivando con respecto a r. Menos, esto se deriva como 2000 sobre r cuadrado. Como menos, ¿verdad? Aquí. Porque esto es r a la menos 1, basamos el menos 1 y quedaría r a la menos 2, entonces eso baja a ser r cuadrado. Eso baja a ser r cuadrado. No sé si estoy derivando bien. Sí. 2000 sobre r cuadrado. Si quisiéramos, podemos escribir esto un poco diferente, aunque así no está del todo mal, pero podríamos escribirlo de otra forma. Por ejemplo, podemos sacar un 4 a factor común
4 factor común. Es decir, hacer estas restas como para verlo como de una sola manera. Ahí tendríamos R a la 3 menos, sería más bien pi. Esto es 4 pi por R a la 2 por R a la 2 menos, aquí sería 500, 4 por 500 de 2000 sobre R a la 2. Esto aquí es un R a la 3. Esto es solamente como para verlo de una forma en que esté una sola expresión, pero realmente hasta aquí sin ningún problema lo tendríamos. Quizás esto es para poder hacer los despejes y ver dónde se hace cero. De hecho, tiene bastante sentido, porque ahora nos interesa ver dónde la primera derivada se hace cero. Si tenemos esto de esta forma, surge exactamente lo mismo. Llegamos exactamente a lo mismo. Es más, hagámoslo así, sin ningún problema. Queremos ver dónde la primera derivada se hace cero. Entonces significa que 4pi por r tiene que ser igual a 2000 entre r cuadrado. 2000 entre r cuadrado. Si empezamos a trabajar esto sería que 4pi por r a la 3 tiene que ser igual a 2000. 4pi por r a la 3 tiene que ser igual a 2000. Si intentamos despejar, entonces pi por r a la 3 tiene que ser 500. Es exactamente si lo trabajáramos así. Da igual, esto es innecesario. Solamente por si lo quieren ver escrito de otra forma. Otra vez se volvió a pegar el lápiz. Ahí está, listo. Pi por r a la 3 tiene que ser igual a 500. Entonces, r a la 3 es igual a 500 entre pi. 500 entre pi. Ahora, otra de las cosas era dónde se indefine la primera derivada, ¿verdad? Pero la primera derivada, si ustedes se dan cuenta, se indefine cuando r se indefine, no sé cómo escribir esto. Se indefine cuando r es igual a 0, porque si ustedes se dan cuenta aquí dividimos entre 0 y esto se cae. Entonces es la única forma en que se indefina. Vean que no hay, bueno, si lo ven aquí escrito, se indefine cuando r es 0, ¿verdad? Porque no podemos dividir entre 0. Pero es el único donde se indefine. Pero además el r igual 0 no importa que se indefina en r igual 0, porque si se indefine en r igual 0, de todas formas, el 0 no tiene sentido porque no podemos tener un radio que no exista, es decir, 0, ¿verdad? Entonces, donde se indefine la primera derivada no nos da problemas como punto crítico. Otro de los puntos críticos o de los posibles puntos críticos es donde la primera derivada se hace 0, que era justo el trabajo que estamos haciendo. Entonces teníamos que r a la 3 es igual a 500 sobre pi y entonces si despejamos r es igual a la raíz cúbica de 500 sobre pi. Ahora, en teoría esa sería para nosotros esa sería para nosotros la solución. Esa sería para nosotros la solución. Lo único que nos interesa ahora es tal vez verificarlo. No hemos hablado hoy del criterio de la segunda derivada, pero podríamos hacerlo en este momento. Sabemos que si un punto crítico en la segunda derivada, bueno, primero calculemos la segunda derivada. La primera derivada era 4pi por r menos 2000 entre r cuadrado. La segunda derivada, ¿verdad? Aquí lo teníamos, 4pi por r, esta era la primera derivada. De hecho, voy a borrarle esto. Esto es innecesario, realmente. No lo necesitamos. Es más fácil incluso derivar aquí. Esto es para nosotros la primera derivada. Si derivamos esto, sería la derivada de 4pi por r sería 4pi menos, no sé si queda con menos, no, queda con más porque volvemos a subir el r a la 2 y sería más 2000 sobre r a la 3. 2000 sobre r a la 3. Ajá. 4000 sería más bien porque era r a la 2 bajo el 4, vería un menos 2, entonces sería 4000. Bien, 4000 sobre r a la 3. 4000 sobre r a la 3. Esa es la segunda derivada. Lo que sabemos es que si la segunda derivada evaluada si evaluamos en la segunda derivada, evaluamos el punto crítico, que en este caso el punto crítico sería raíz cúbica
de 500 sobre pi. Si evaluamos este punto crítico y da negativo, tendríamos un punto máximo y no es lo que queremos. Entonces, ¿qué buscamos? Más bien que nos dé más grande que cero. Si nos da más grande que cero, tenemos un punto mínimo. Es como contradictorio, ¿verdad? Porque si da menor a cero es un punto máximo. Si da en la segunda derivada y si da mayor a cero es un punto mínimo. Entonces, bueno, evaluemos. En este caso sería entonces 4pi más 4000 sobre R a la 3. R a la 3 sería sobre 500 sobre pi, porque vean que es raíz cúbica y al estar elevado a la 3 se cancela, ¿verdad? Entonces sobre 500 sobre pi. Esto es el R al cubo. Y esto, si ustedes lo simplifican, esto sería, paso el pi para arriba, quedaría 4000 pi sobre 500. 4000 sobre 500 da 4, 8, 8 pi. Entonces sería 4pi más 8pi. Esto es igual a 12pi. Y 12pi es más grande que 0. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, podemos decir que en R igual raíz de 500 entre pi se alcanza, que es un punto crítico. En este punto crítico, R igual a raíz cúbica de 500 entre pi. En ese punto crítico se alcanza un punto mínimo. Entonces, ese podría ser el valor de R que hace que nuestra área sea mínima. Y entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría? Pues definir el valor de H. El valor de H dependía de R. Decía que H era igual a 1000 entre pi por R cuadrado. Entonces, pues no queda tan bonito, pero es lo que hay. Decimos que las dimensiones mínimas o el área mínima se alcanza. Área mínima se alcanza en R igual raíz cúbica de 500 entre pi. Y cuando R vale eso, H era 1000 entre pi por R cuadrado. Ok, imagínense, entonces 1000 entre pi por R al cuadrado, o sea, por la raíz cúbica de 500 entre pi al cuadrado. Bueno, esa sería la dimensión de H. Y esa sería la dimensión de R. Lo que les decía, en este caso, los extremos del intervalo, que era de 0 a infinito, no nos interesa primero porque el 0 nos indefine. Además, no nos interesa que el radio sea 0 porque no tendríamos radio, entonces no habría cilindro. Si no hay radio, no hay cilindro. Y en infinito, pues no hay un extremo como tal en infinito, entonces no podemos buscar un punto crítico en ese extremo porque no hay tan siquiera un extremo. Entonces, el único valor que nos interesaba era en este caso el raíz cúbica de 500 entre pi. Básicamente eso sería. Ahí después lo que tendríamos es nada más que encontrar el radio y pues ya estaría. Aquí tengo duda en algún segundo. Sí, esta fórmula de H, o sea, este valor para H se puede reescribir más bonito. Si ustedes racionalizan y demás, pueden hacer que esto quede no tan feo, pero es básicamente lo mismo. O sea, en efectos para el ejercicio no importa. Ustedes podrían hacer que esta H esté escrita bonita, digamos, pero no es nada del otro mundo. ¿Ok? No sé si tienen preguntas con este ejercicio. ¿Se entiende la idea? A modo de resumen, o quizás la parte más importante, tener dos ecuaciones que involucren las variables, ¿verdad? Primero, la fórmula, la ecuación que queremos maximizar o minimizar, y otra ecuación que ya relacione directamente las variables. Cuando tenemos las dos ecuaciones en la que relaciona de forma directa y despejamos alguna, sustituimos en la que queremos maximizar o minimizar,
Ahora, intentando que quede la variable que tenemos restringida en un intervalo. En este caso era R. R estaba restringida de 0 a infinito. No es una restricción como tal, pero estaba restringida. Realmente la altura también podría estar... O sea, si lo hubiéramos hecho aquí, en lugar de despejar la altura, hubiéramos despejado R. Cuando sustituimos acá, el área hubiera quedado en términos de H, pero H también iba de 0 a infinito. Entonces, aquí daba igual, pero... Lo importante es eso, que estén las dos ecuaciones y que una se pueda despejar en términos de la otra. Cuando eso sucede, la primera derivada nos da los puntos críticos. Verificamos el punto crítico. El criterio de la segunda derivada nada más nos ayuda a decidir que efectivamente era un punto mínimo. Pero entonces buscábamos en este caso los puntos críticos, buscamos como queríamos minimizar, pues buscamos los puntos mínimos, se alcanzaba en este radio, revisamos los extremos, en este caso no era necesario porque ninguno de los extremos pues, nos servía, directamente era evidente, y como teníamos un punto mínimo ahí, en los extremos no había punto mínimo, pues ese tenía que ser la respuesta y encontramos R y H lo podemos encontrar porque lo que les decía, ya teníamos una función que relacionaba el R con el H de forma directa y nada más era de despejar. Ok, no sé si, insisto, si tienen alguna duda, alguna consulta con este ejercicio, si queda claro, y si todo está en orden, eso sería la clase por hoy. De mi parte, todo claro. Ok, pura vida. Ok, muy bien. Bueno, asumo que los demás igual, entonces todo claro. Espero que todo bien. Muchos éxitos en el examen del lunes y nos veríamos entonces el otro miércoles. Pura vida. Muchas gracias, hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, con gusto. Hasta luego.